Ya. Bueno, en esta ocasión, como les había indicado, vamos a tener la capacitación acerca de la bandeja de entrada, sí, que nos provee el sistema de gestión documental y Doc Manager. Por favor, si me pueden confirmar las personas que ya hayan ingresado al sistema. Como habíamos visto la estructura del sistema, en la parte superior nosotros vamos a tener el usuario con el que ingresamos. En la parte inferior vamos a tener dos divisiones. En la parte izquierda un menú que nos va a permitir navegar por la aplicación. Y en la parte derecha y la central, ¿no? Y más grande, pues vamos a tener aquí prácticamente el espacio para nosotros poder desplegarnos a nivel del aplicativo. Como les había comentado, aquí vamos a tener nosotros algunas bandejas, ¿sí? Las bandejas principales, pues que vamos a tener todos los usuarios, que son las bandejas de elaboración, recibidos, eliminados, pendiente de firma en caso de que el usuario esté configurado con firma electrónica, ¿sí? La bandeja de enviados, reasignados, archivados, informados, tareas recibidas, tareas enviadas y por imprimir. Adicional, para este módulo en específico, que prácticamente es la recepción de bandeja de entrada, sí, debemos tener esta sección que dice bandeja de entrada. Por favor, si me confirman si todas las personas tienen esta sección y si es que alguien no tiene, por favor indicarme para poder asignarle los permisos. No, no tenemos novedades. Entendería entonces que todos los participantes de la capacitación ya tenemos asignados los permisos de bandeja de entrada, ¿sí? Una vez que nosotros tengamos igual los permisos de bandeja de entrada, nosotros vamos a tener como primera opción la opción que dice registrar. Esto nos va a permitir registrar o crear el documento externo en el sistema, registrarlo en el sistema, ¿sí? Por favor, asimismo, como habíamos hecho en la capacitación de los documentos de salida, asimismo vamos a hacer también en este un ejercicio práctico, por favor, para poder registrar los documentos que lleguen a nuestra institución, ¿sí? Adicional, nosotros vamos a tener una opción para el comprobante. ¿Qué se refiere el comprobante? Prácticamente es el comprobante que vamos nosotros a tener que imprimir, que va a ser nuestro respaldo del recibido del documento que nos acaban de dejar en la institución. ¿Sí? Tenemos la carga de documento digitalizado. Este lo que nos va a permitir es el documento que nosotros vamos a recibir físicamente por la ventanilla de recepción de documentos en la institución. Vamos a tener que escanear y digitalizar el documento, ¿sí? Al registro que vamos a ingresar. Ya, Iván me menciona que no tiene acceso a la bandeja de entrada. En este momento yo le voy a asignar permisos, ¿sí? Ya le vamos a asignar los permisos. ¿Sí? Ya, Ruth tampoco tiene, ya le voy a asignar los permisos.
Por favor, Iván y Ruth, ya están asignados los permisos y podemos salir del sistema y volver a ingresar. Muchas gracias para que se nos vea reflejado la bandeja de entrada en el lado izquierdo del menú. Por favor, muy amables. Ok. Marcelo, por favor, si es que también podemos hacer lo mismo, salir del sistema y volvernos a ingresar, muy amable. Ya, muy amables. Entonces entendería que las otras personas sí disponemos del permiso de bandeja de entrada. Gracias. Gracias también por confirmar. Sí. En caso de que alguna persona no tenga el módulo, por favor, me indica. Muchas gracias para asignar en los permisos. Ya. Bueno, una vez que nos hayan asignado los permisos de bandeja de entrada, vamos a tener estas opciones, ¿sí? Registrar, como les había comentado, lo que nos va a permitir nos va a permitir registrar el documento. Si nosotros le damos un clic sobre registrar, nos va a aparecer una pantalla similar a la pantalla que nosotros habíamos visto para, en cambio, la elaboración de documentos de salida, ¿sí? Recordemos que para un documento de salida, nosotros vamos a dar clic en el icono de nuevo, ¿sí? O vamos a dar responder a un documento que se encuentre en la bandeja de recibidos. En cambio, cuando nosotros vamos a registrar un documento en la bandeja de entrada, ¿sí? O en nuestra ventanilla en la recepción de documentos, nosotros tenemos que ir al módulo de bandeja de entrada y dar clic en registrar, ¿sí? Son dos acciones diferentes. En comprobante, nosotros igual ya vamos a ver, aquí vamos a poder nosotros imprimir nuevamente el comprobante de recepción del documento, ¿sí? Ya lo vamos a ver en dónde deberíamos imprimirlo o colocarlo, ¿sí? Y también tendríamos la opción de carga de documento digitalizado, que prácticamente lo que nos va a permitir es asociar
nuestro documento recibido físicamente desde ventanilla, escanearlo y asociarlo con el registro que vamos a realizar en nuestro sistema, ¿sí? Aquí también podemos tener esta opción para cargar anexos al documento en caso de que, por ejemplo, en caso de que nuestro documento o nuestro memo oficio que hayamos recibido por ventanilla, sí, nos haya llegado con información adicional. Por ejemplo, nos puede haber llegado con un informe, con un acta de reunión, con una lista de capacitación, sí, puede ser N documentos que nosotros podemos anexarlos y asociarlos al documento que estamos registrando, ¿sí? Para comenzar, por favor, todos nos vamos a dirigir a la opción de registrar, ¿sí? Asimismo, nosotros en la parte superior vamos a tener la sección de trámite, ¿sí? ¿A qué se refiere un trámite? Como habíamos visto ya, el trámite va a ser prácticamente una carpetita o un folder, ¿sí? Que contenga toda la documentación relacionada a un mismo trámite o expediente, ¿sí? Para el caso en este particular, lo que vamos a hacer, ¿sí? Es crear como un nuevo trámite. ¿Para qué? Para que el documento que nosotros estamos registrando se asigne a un nuevo trámite. ¿En qué casos podría ser un documento que estoy registrando parte de un trámite existente? Por ejemplo, puede ser que me llegue una insistencia, ¿sí? A un documento que probablemente ya me ingresaron, por ejemplo, hace unos 15 días y probablemente no se haya dado trámite, respuesta o nos haya pasado algo y puede ser una insistencia relacionado con el mismo trámite, ¿sí? Entonces, en este caso, yo sí tendría que asignarle o registrarle a un trámite ya existente, ¿sí? Y si no, pues tendría que crear como un nuevo trámite, ¿sí? Asimismo, en la parte inferior, nosotros vamos a tener la sección de los botones naranjas. ¿Esto qué nos va a servir? Nos va a servir para prácticamente nosotros colocar los involucrados en el documento físico, ¿sí? Es decir, que nosotros aquí vamos a colocar la información que prácticamente yo puedo ver o está plasmada en el documento físico que yo estoy recibiendo en ventanilla, ¿sí? Por ejemplo, en el buscar de para. Aquí puede ser que el documento, el remitente del documento no necesariamente es un servidor público, sino es un ciudadano, es decir, que es una persona externa a la institución, ¿sí? Ya, en el caso de que sea un ciudadano, ¿sí? Por ejemplo, yo podría aquí buscarlo, ¿sí? Voy a poner buscar. Pero, por ejemplo, aquí digamos que no existe o no está el ciudadano que yo necesito poner como remitente, ¿sí? ¿Qué es lo que puedo hacer? En la parte que dice resultado de la búsqueda, eh, ya, tenemos una persona que no tiene, le voy a dar los permisos, por favor. Espéreme un momentito, muchas gracias. Estimada Giovanna, por favor, si podemos verificar saliendo e ingresando nuevamente a la aplicación para que ya nos aparezca la sección de bandeja de entrada. Muchas gracias. Como habíamos comentado, estábamos en la opción de registrar, sí. Habíamos seleccionado el crear un nuevo trámite,
¿sí? Y nos habíamos dirigido al botón buscar de para. Habíamos comentado que el remitente puede ser una persona externa a nuestra institución, ¿sí? La vamos a buscar y digamos que aquí no encontramos a la persona que está como remitente del documento. ¿Qué es lo que va a suceder? En esta sección del resultado de la búsqueda, en la parte derecha, yo tengo un botón que me dice crear ciudadano, ¿sí? Es decir, que yo voy a registrar a un usuario que no es parte de la institución, ¿sí? Aquí lo que nos va a requerir como información mínima es el número de cédula, el nombre, la ciudad, nombres y apellidos, ¿sí? Como información mínima. Sin embargo, se recomienda registrar la mayor parte de la información del ciudadano, ¿sí? Para que igual el ciudadano también le pueda dar un seguimiento a su documentación. En este caso, yo voy a crear a un ciudadano, ¿sí? Voy a colocar el número de cédula. El sistema automáticamente me va a ayudar con información que se consulta directamente del registro civil, ¿sí? En caso de que la encuentre, pues me devolverá en la parte superior la información. Tenemos que llenar el nombre, ¿sí? Como podemos ver al lado del nombre, nosotros tenemos aquí un icono de una hojita que nos va a permitir copiar los datos del registro civil, ¿sí? Si es que nosotros le damos clic, podemos ver que nos cogió como parte el nombre, ¿sí? Lo mismo va a suceder con el apellido, ¿sí? Si le doy clic ahí, me va a colocar. En caso de que yo requiera, pues, hacerlo manualmente, ¿en qué caso se puede dar? Esta funcionalidad prácticamente nos va a ayudar cuando la persona que estamos buscando tenga dos nombres, dos apellidos, pero puede ser que la persona tenga tres nombres, dos apellidos, o tenga solo un nombre, dos apellidos, o solamente tenga dos nombres, un apellido, puede variar, ¿no es cierto? En ese caso, probablemente esta funcionalidad de copiar y pegar no nos va a ayudar del todo a un 100%, ¿sí? Entonces, en ese caso, yo sí podría, de todos modos, modificar la información de manera manual, ¿sí? El sistema me permitirá hacer cualquiera de las dos funciones, ¿sí? Ya sea de forma manual o copiando la información, pues que me precarga del registro civil. Aquí asimismo, el título, nosotros podemos pues colocar la información que se requiera, ¿sí? En caso de pues que sea a algún grado militar o policial, pues podemos ponerlo aquí en caso de que sea sargento, capitán, cabo, etcétera, ¿no? El nombre de la institución en caso de que sea una institución ya sea pública o privada, pero que sea otra institución que no sea la nuestra. Aquí también podemos registrarla. La ciudad del remitente, ¿sí? El puesto, pues en caso de que tenga un puesto, un cargo en la institución, también podremos registrarlo. La dirección, que asimismo en caso de que tenga registrada alguna dirección en el registro civil, pues también podríamos copiarla y si no, podríamos digitarla manualmente. El teléfono, aquí podemos registrar varios números de teléfono. En caso de que tengamos más de uno, deberíamos separarlos con una coma, ¿sí? ¿Sí? O pues un número de, perdón, separarlo con un backslash, ¿sí? O pues un número de celular, como quiera que tengamos, ¿sí? El mail. El mail aquí no está como obligatorio. Sin embargo, es un dato importante que nosotros deberíamos registrar o solicitar a nuestro ciudadano. ¿Por qué? Porque al correo electrónico, una vez que el ciudadano se haya registrado en nuestra aplicación, le va a llegar un correo electrónico con el asunto de que ha sido registrado en el sistema y que para seguimiento de sus documentos, él puede ingresar también al mismo, ¿sí? Asimismo, él podrá a través de ese link ingresar al sistema
resetear su contraseña y podrá ingresar con su número de cédula y la contraseña reseteada al sistema. Y él puede dar un seguimiento a sus documentos, es decir, que él va a poder ver los documentos, la gestión que se le está dando de todos los documentos que ha dejado en la institución, ¿sí? ¿Por qué no está como obligatorio tampoco el campo del correo electrónico? Porque en muchas ocasiones hay personas que no tienen o todavía no poseen un correo electrónico, ¿sí? Sin embargo, estas personas no podrán dar seguimiento a sus documentos desde el sistema, es decir, que no pueden dar seguimiento de forma en línea a la documentación que han dejado registrada en nuestra institución. Entonces, por eso sí es importante también el correo electrónico, sí, para que ellos puedan hacer el seguimiento de sus documentos en línea. Esta opción de cambiar contraseña siempre va a estar checada por defecto cuando nosotros hagamos el registro del ciudadano por primera vez, ya que esto nos permitirá enviar el correo electrónico para que puedan ellos resetear su contraseña, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos ingresado los datos del ciudadano, nosotros vamos a poner aceptar, ¿sí? Y el ciudadano se va a registrar. Entonces, por ejemplo, aquí en la búsqueda de la persona, yo voy a poner aquí los nombres o parte del nombre de la persona que voy a registrar como remitente del documento. Mire, y aquí ya está creado como ciudadano, ¿sí? Tipo ciudadano, el ingeniero Luis Muyulema, ¿sí? ¿A quién lo vamos a registrar como D? Ya que es el remitente del documento, ¿sí? Para el destinatario del documento, el destinatario del documento siempre va a ser una persona, ¿sí? Que sea parte de nuestra institución. Que por lo general la documentación, ¿sí? Va a ir dirigida al gerente general de la institución, ¿sí? Buscamos al ingeniero, ¿sí? Renan Boada, y lo pondremos como para. ¿Sí? Entonces vamos a tener como remitente el ciudadano y como destinatario el funcionario o servidor de la institución, ¿sí? Puede ser que el documento también tenga con copia, ¿sí? En caso de que tenga un con copia, pues podríamos igual registrarlo, no habría problema, ¿sí? Tendríamos que hacer el mismo procedimiento, buscar a la persona y ponerlo como CC, ¿sí? Una vez que estén registrados todos los involucrados que se encuentran en el documento que estamos recibiendo, vamos a dar clic en aceptar. Asimismo, en la sección en la sección de pestañas, bajo la sección de botones naranjas, vamos a tener la información del documento, que es lo primero que vamos a tener que cargar, ¿sí? La información del buscar de para ya se nos precargó de acuerdo a la información que ingresamos del ciudadano remitente y del funcionario, ¿sí? Destinatario. Adicional, en la parte inferior, nosotros vamos a tener que registrar la fecha del documento. Aquí prácticamente en esta sección nosotros tenemos que registrar exactamente lo que vemos en nuestro documento físico, ¿sí? Es decir, que probablemente el documento nos está llegando el día de hoy 27, pero en nuestro documento físico dice que ha sido emitido el 26, ¿sí? Puede darse el caso. Puede ser el mismo día o puede darse el caso que haya sido un documento que fue emitido con fecha anterior, ¿sí? Sin embargo, nosotros lo vamos a registrar, ¿sí? Entonces, en el caso de los documentos que van a ingresar a la institución, el sistema prácticamente va a mantener dos fechas. La fecha original que tenemos que nosotros aquí registrar, la fecha original del documento y la fecha de registro. Entonces, por ejemplo, aquí la fecha original del documento va a ser 26, pero la fecha de registro va a ser 27. ¿Sí? Ya le vamos a ver. En el tipo de documento. En el tipo de documento por defecto siempre va a ser externo. Recordemos que cuando son documentos de salida, en el tipo de documento nosotros podemos seleccionar si es memo, oficio, circular, etcétera. ¿Sí? Pero en el registro de documentos externos, que son los documentos que prácticamente nosotros vamos a recibir en ventanilla, siempre van a ser de tipo externo, ¿sí?
Tenemos una opción también que dice redirigir el documento a. Les voy a dar igual así mismo un ejemplo en qué casos podría servir. Si es que en la institución de ustedes no se da el caso, pues simplemente no se redirige a nadie el documento. ¿En qué caso se puede dar esto? Por ejemplo, digamos que me llega un documento con alguna petición, ya alguna solicitud, pero que yo sepa que dependiendo de lo que me están solicitando, yo ya sepa a quién o a qué dirección o a qué área dirigir. Por ejemplo, yo dirijo a tecnología o yo dirijo a recursos humanos o yo dirijo al área de contratación, ¿sí? Entonces, si es que dentro de la institución hay alguna política en la que se registran los documentos y ya automáticamente, digamos que por el asunto o el tema, yo puedo redirigir alguna área, yo aquí podría redirigir el documento a otra persona que no necesariamente está como destinatario del documento físico, ¿sí? Entonces, miren, por ejemplo, yo podría redirigir este documento a la ingeniera Joana, ¿sí? A pesar de que el documento es para el ingeniero Renan, ¿sí? ¿Esto qué es lo que va a pasar? ¿O qué va a suceder con esto si es que yo pongo en redirigir el documento a? Si es que yo coloco esto, ¿sí? El documento va a llegar a la bandeja de recibidos de la ingeniera Joana, ¿sí? Y va a llegar como copia, ¿sí? Al ingeniero Renan, ¿sí? Es decir, que si en cambio yo aquí no redirijo a nadie el documento va a llegar por defecto a la bandeja de recibidos del ingeniero Renan, ¿sí? Y no se le va a generar ninguna copia, sino que le va a llegar directo como destinatario directo, ¿sí? Entonces, no sé, igual ahí si es que me pueden avisar, si es que tal vez este caso se da o todos los documentos que ustedes reciben siempre van dirigidos al gerente general. No sé más o menos cómo funcionaría a nivel institucional ustedes con la recepción de los documentos. ¿No? Nadie está bien. Bueno, ok, muchas gracias. Muchas gracias, Ruth. Todo se direcciona directo a la gerencia. Está bien. Entonces, este redirigir documentos A prácticamente no sería utilizado en el caso de ustedes, ¿sí? Sino que simplemente todo se dirigiría, ¿sí? Al destinatario, que en este caso sería prácticamente el gerente general y se iría directo a gerencia para que después ellos hagan el despacho o la distribución de acuerdo al requerimiento, ¿no? Asimismo, en las categorías, como les había comentado, tenemos algunas categorías como urgente, personal, normal, extemporáneo. Aquí sí se puede dar el urgente o el extemporáneo, ¿sí? El extemporáneo, ¿en qué caso se podría dar? Por ejemplo, digamos que me habían invitado a una capacitación, pero que la capacitación era para hoy, por ejemplo, hoy 27, pero era para las 9 de la mañana y yo recién estoy recibiendo el documento a las 3 de la tarde. Entonces, prácticamente esto ya sería un documento, una recepción extemporánea. ¿Por qué? Porque a pesar de que a mí me mandaron la invitación, no pude asistir. ¿Por qué? Porque yo la recibí, ya ha pasado el tiempo, ¿sí? O pasado la fecha o pasado la hora de la capacitación y prácticamente ya sería un documento extemporáneo. Sin embargo, lo tengo que recibir. ¿Por qué? Porque lo están dejando en la institución, ¿sí? Generalmente, si los documentos pues llegan a tiempo, van a ser asimismo normal la categoría del documento, ¿sí? El número de referencia. En la recepción de documentos, el número de referencia puede tener algún número, como no puede tener, ¿sí? Todo, todo se basará en qué es la información que yo tengo en el documento físico recibido. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, puede darse que yo que sé sea un documento de, por ejemplo, de la empresa
Innova File, ¿sí? Puede ser del año 2022, ¿sí? Puede ser el documento 0023, por ejemplo. Y este es un oficio, ¿sí? Entonces puede ser que en el documento físico que yo estoy recibiendo, yo tengo un número de documento, ¿sí? Entonces ese número es el que yo tengo que registrar aquí en el número de referencia, ¿sí? Puede ser que sea una carta o solo una solicitud y probablemente no tiene un número, ¿sí? En caso de que el documento físico que yo estoy recibiendo no tenga un número, pues en el número de referencia no colocaría nada, ¿sí? Entonces eso va a depender mucho de la información que me provean en el documento físico, ¿sí? Por ejemplo, aquí en el asunto, asimismo podríamos colocar un breve resumen o una breve descripción de lo que se trata el documento, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo voy a poner solicitud de capacitación, ¿sí? Y aquí, por ejemplo, pondría igual a sí mismo un breve resumen del contenido del documento, ¿sí? Aquí igual ustedes pueden poner algo referente, ¿no? A los documentos que ustedes reciben, qué es lo que les solicitan, qué es lo que les piden, qué es lo que generalmente a ustedes como institución les hacen una petición o qué clase de documentos son los que ustedes reciben. Podrían colocar aquí en el caso igual en el caso práctico de ejemplo, ¿no? Algo relacionado con su institución. Sí, igual asimismo en la parte inferior, nosotros vamos a tener prácticamente en las notas, asimismo poder ingresar una palabra clave o algo que prácticamente me va a poder ayudar en el caso de búsquedas para que los documentos asociados a la palabra clave, pues yo les pueda encontrar de una forma más fácil y eficiente. Sí. Igual como ya habíamos visto en el editor de texto, pues nosotros podemos aquí poner una breve descripción, podemos añadir imágenes, que me imagino que en el caso de recepción de documentos es muy poco común, ¿sí? También pueden poner igual, por ejemplo, una descripción, por ejemplo, ¿sí? De que, por ejemplo, se recibe un informe adjunto, se recibe con un CD o se recibe invitación, ¿sí? Pueden ser varias cosas las que pueden recibir adjunto al documento y podrían ustedes incluirlas en el resumen como un detalle. Sí, si es que desean y si no, pues solamente ponen el resumen de la información o a lo que está relacionado el documento que se está recibiendo. Sí. Un- una vez que nosotros hayamos prácticamente ya registrado la información del documento, sí, vamos a dar clic en aceptar. Esto prácticamente lo que nos va a ayudar es a registrar como información mínima del documento, sí, de una manera fácil y rápida. ¿Para qué? Para poder despachar a la persona que nosotros tenemos esperando en ventanilla para la recepción del documento, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos ingresado la información, damos clic en aceptar y miren lo que sucede. Aquí me va a saltar una pantallita, ¿sí? Que me va a permitir imprimir el comprobante. Esta impresión de comprobante se tiene en dos formatos. ¿Por qué? Porque existen instituciones que tienen una impresora de tickets o tiquetera, ¿sí? Que prácticamente se imprime. Vamos a ver la diferencia, ¿sí? La impresión en ticket prácticamente es una impresión pequeña, ¿sí? Miren, en donde me va a salir la información de la persona que recibió el documento y el número que el sistema me acaba de asignar, ¿sí? Miren, entonces aquí me va a indicar el nombre de la institución, el número de documento que se acaba de generar como documento externo, la fecha y hora de recepción, el nombre de la persona por el cual fue recibido el documento
Y aquí miren, para verificación, por esto les decía que es importante que el ciudadano sea registrado con su correo electrónico, porque miren aquí lo que le va a decir. Para verificar el estado de su documento, ingrese al siguiente URL, que es prácticamente la dirección de su sistema, ¿sí? ¿Y con qué usuario? El usuario de él va a ser el número de cédula, ¿sí? Entonces esto va a permitir que él ingrese a la aplicación para darle seguimiento al documento de manera en línea. ¿Sí? Y asimismo, el imprimir comprobante, en cambio, la otra opción, ¿qué es lo que tenemos o qué es lo que me va a descargar? Me va a descargar prácticamente la misma información, ¿sí? Pero miren, esto me sale ya en cambio en un formato A4. ¿Esto para qué? Para que el documento físico que yo acabo de recibir en la ventanilla de la institución, yo lo coloque en una impresora, ¿sí? Y le imprima prácticamente en ese documento la recepción, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que generalmente nos pasa igual cuando a nosotros nos van a entregar un documento en ventanilla? Nosotros generalmente nos dan dos documentos, es decir, un original o con una copia, ¿no? ¿Para qué? Para yo prácticamente poner un sello de recibido y ese es el que le entrego o le devuelvo al usuario para que él tenga como respaldo de la entrega-recepción del documento, ¿no es cierto? Entonces, una vez que el usuario nos entregue los dos documentos, yo tendré que hacer esta impresión, ¿sí? En los dos documentos. ¿Para qué? Para que tanto el documento del usuario como el documento que se queda en la institución tenga pues esto, el membrete o la validación de la entrega-recepción del documento ya pues plasmado en el documento que acabamos de recibir, ¿sí? Entonces esto es importante. Este paso es importante igual hacerlo para que nosotros podamos tener una constancia del recibido del documento, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos impreso el comprobante y entregado el documento al usuario o al ciudadano, pues procederemos a cerrar. Esto prácticamente es el registro del documento externo. El documento externo aún no ha sido enviado a su destinatario, es decir, que yo solamente hice un registro, un breve registro de la información general. Esto, por ejemplo, igual en qué casos me puede servir que yo llegue hasta este punto. Sí, por ejemplo, digamos que yo tengo unas 10, 15 o 20 personas en fila y yo tenga que recibir los documentos, digamos que de una forma más fácil, más rápida. Entonces yo podría ir registrando la información, imprimiendo los tickets, imprimiendo el recibido del documento, entregando al usuario y prácticamente voy despachando a los usuarios de ventanilla, ¿no es cierto? Hasta este punto podría yo tener. ¿Qué es lo que va a pasar con este documento que todavía no está enviado a su destinatario? Este documento, a pesar de que ya tiene un número de documento definitivo como número externo, ¿sí? Aún se encuentra en estado en elaboración. Recordemos que el estado en elaboración son los documentos que se encuentran en nuestra bandeja de elaboración, ¿sí? Entonces, por ejemplo, digamos que yo ya hice la recepción de 5 documentos, ¿sí? Imprimí la recepción del documento, despaché a mi ciudadano, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que sucede? Los documentos que yo acabo de registrar todavía se mantienen en la bandeja de en elaboración. Mire, yo aquí tengo 2 documentos, ¿sí? Que están en la bandeja de en elaboración. Sin embargo, el ciudadano ya se fue con su documento y con la impresión del recibido, ¿no es cierto? Pero yo todavía los tengo en cambio en la institución. Los documentos también ya impresos y recibidos, ¿sí? Pero todavía no les he cargado ese documento a la aplicación. Entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Me dirijo a la bandeja de en elaboración, ¿sí?
ingreso al documento por la fecha del documento, ¿sí? Y me dirijo a la sección de anexos. En la sección de anexos, yo aquí voy a poder anexar varios documentos en caso de que, como les había comentado, en caso de que el documento me haya llegado con algún informe o con algún documento adicional, pues que yo previo a la subida yo ya le escaneé y la tengo en mi máquina local, ¿no es cierto? Escaneado el documento. Entonces, por ejemplo, yo me iría a examinar, a buscar el documento en el sitio de la máquina, ¿sí? Y a ubicarlo para poder nosotros registrarle como documento adjunto a nuestro documento. Ya, entonces miren aquí, yo iría, selecciono el documento, ¿sí? Sí, yo le pongo una descripción que es un informe adjunto al oficio, ¿sí? Aquí asimismo, en el tipo de documento, esto bueno va a ser importante también, sí, porque el tipo de documento que nosotros acabamos de recibir va a ser un documento físico, ¿sí? Porque es un documento que hemos escaneado y lo vamos a registrar. ¿Sí? Y aquí podríamos grabar el anexo, ¿sí? Eso puede ocurrir con los documentos anexos, pero también puede ocurrir que yo ya escaneé el documento, ¿no es cierto? ¿Sí? Y por ejemplo, aquí también puede ocurrir que yo ya digitalicé el oficio que me entregaron en ventanilla, ¿sí? Sí, yo podría aquí ponerle, en caso de que tenga un número, ¿sí? Podría ponerle aquí el número de oficio y si no solamente pues la descripción que es el oficio. ¿Sí? Asimismo, como es un escaneado, va a ser un tipo de documento físico. Y pues así puedo ir subiendo todos los documentos. Adicional, ¿qué podemos hacer aquí? Por ejemplo, si es que nosotros tenemos un escáner que está configurado en nuestra máquina, ¿sí? Lo que podemos hacer también es nosotros vamos a tener un componente de digitalización que nos va a permitir aquí escanear el archivo directamente desde el aplicativo, ¿sí? Cuando le demos clic aquí, nos va a permitir ver aquí esta opciones del escáner. En la selección del escáner prácticamente me va a salir una lista de escáner que yo tenga configurados en mi máquina, ¿sí? Seleccionaríamos el escáner y pues aquí igual podemos seleccionar si es que vamos a escanear desde el alimentador automático o desde el alimentador manual. Si es que es desde el alimentador manual, quitamos el check. Si es que es del alimentador automático, debe estar seleccionado. O también se puede mostrar más opciones del escáner en caso de que pues, requiramos hacer alguna modificación a nivel del escáner del documento, del escaneo del documento. ¿Sí? Se puede escanear en blanco y negro, escala de grises a color. Y también podemos aquí ver la resolución. Por defecto, el sistema siempre nos va a pedir en una resolución de 100. Es una resolución bastante buena, ¿sí? Que los documentos salen bastante claros, bastante legibles. Sin embargo, en caso de que yo escanee y no le vea legible al documento, ¿sí? Nosotros podemos ir subiendo la resolución de escaneo, 150, 200, 300, ¿sí?
Sin embargo, tenemos que considerar que mientras más alta es la resolución del escaneo de los documentos, el documento también va a pesar más, ¿sí? El tamaño del documento va a aumentar, ¿sí? Entonces, por defecto, el sistema siempre les recomienda 100, pero como les digo, en caso de que uno no se sienta conforme pues con la legitimidad de la información que se esté escaneando, podríamos ir aumentando la resolución. Una vez que nosotros hayamos prácticamente ya aquí registrado o seteado toda la información para poder escanear, daremos clic en el botón digitalizar. En este momento yo no le voy a dar en digitalizar porque yo no tengo un escáner ahorita prácticamente conectado a mi máquina, ¿sí? Una vez que nosotros demos digitalizar, ¿qué es lo que va a suceder? Aquí en la parte grande central nos va a aparecer la o las hojas que nosotros hemos mandado a digitalizar, ¿sí? Esta ayuda o este digitalizador que nosotros tenemos, ¿qué nos va a servir? Podemos nosotros mover las hojas hacia la izquierda o hacia la derecha en caso de que, por ejemplo, por A o B circunstancia, alguna hoja se me fue al revés, por ejemplo, de pie o de cabeza, ¿sí? Entonces yo podría aquí acomodar las hojas y voltearlas, ¿sí? Para que estén de acuerdo a mi necesidad. Asimismo, si es que se me fue tal vez una hoja de más, ¿sí? Tal vez se me fue una hoja en blanco, por ejemplo, y de gana voy a mandar la hoja en blanco, solamente voy a mandar la que tiene información. Pues yo igual asimismo puedo borrar hoja por hoja o borrar todas las hojas, ¿sí? Asimismo, yo aquí voy a poder ingresar una descripción, tal cual como lo hacemos cuando estamos recién registrando un anexo. Le podemos poner aquí una descripción. Y aquí la pregunta esta también es importante. Si deseo colocar este documento como imagen del documento, sí. Eso quiere decir que el documento que yo estoy escaneando en este momento va a ser prácticamente la previsualización de mi documento, ¿sí? Sí. Esa sería otra forma de hacer el escaneo prácticamente y el anexo del documento, ¿sí? Para que sea parte de los anexos. Por ejemplo, aquí, este documento de aquí, ¿sí? Miren, si nosotros nos dirigimos a la información del documento, nosotros vamos a ver que no tenemos aún una vista previa, ¿sí? Eso quiere decir que yo todavía no tengo un documento digitalizado como imagen del documento, ¿sí? Retornamos a la pestaña de anexos. Y al segundo anexo, yo le voy a poner como imagen principal del documento, ¿sí? Entonces, ¿a dónde nos dirigimos? Tenemos que actualizar o modificar el tipo de anexo, ¿sí? Este sí se va a quedar como anexo, que es el informe adjunto al oficio, ¿sí? Aquí, por ejemplo, le voy a editar, ¿sí? Y aquí también. ¿Por qué? Porque el tipo de anexo yo no le voy a colocar como anexo, sino como imagen digitalizada. Es decir, que este anexo yo le voy a poner como imagen principal del documento que yo estoy recibiendo, ¿sí? Una vez que hemos cambiado, nosotros podemos retornar a la información del documento y miren lo que sucede. Antes nosotros, cuando no estaba asociado una imagen, a mí no me salía una vista previa. En este momento que yo acabo de asociar una imagen como vista previa, nosotros ahora ya podemos ver el documento, ¿no es cierto? ¿Y qué es lo que va a pasar aquí? Aquí prácticamente lo que tendríamos que ver es el documento físico, es decir, el oficio que nosotros recibimos. En el para debería estar el señor gerente, ¿sí? Y en el remitente debería estar el ciudadano, que en este caso debería ser el ingeniero Luis Muyulema, ¿sí? Y en la parte inferior derecha debería estar impreso el ticket de recepción, ¿no es cierto? Entonces, es así como debería verse el documento una vez ya registrado
¿sí? E impreso el ticket de recepción, ¿sí? No sé si es que hasta ahí tal vez estamos claros de cómo debería verse nuestro documento en el caso de que nosotros hagamos el registro de un documento externo desde la bandeja de entrada. Tal vez si es que hay alguna pregunta hasta ahí, alguna duda, algo que se tenga que aclarar. Sí, esto por favor es importante que nosotros hagamos el escaneo y la impresión del comprobante de recepción, ya que esto es prácticamente lo que va a poder ver la persona que recibe el documento y esto prácticamente lo que nos va a ayudar también es a una gestión más pronta, ¿sí? Por ejemplo, digamos que yo ahorita acabo de recibir el documento, lo mando, lo va a recibir el destinatario y mientras le llega a él el documento físico, como yo ya voy a tener escaneado aquí el documento físico y también con la impresión de la recepción del documento, entonces la persona va a poder dar gestión hasta o adelantar su gestión hasta que le llegue el documento físico, ¿sí? Entonces esto también nos va a ayudar a eso, ¿sí? Asimismo, nosotros vamos a poder ver aquí los anexos, ¿sí? Y también vamos a ir viendo el recorrido de nuestro documento. Recordemos que prácticamente esto que estoy haciendo, el asociar el documento al documento que registré, prácticamente es posterior. ¿A qué? A que el ciudadano ya despaché yo de la ventanilla, sí, entonces esto podríamos hacerlo posterior. En caso de que nosotros no tengamos mucha gente en ventanilla, pues podríamos hacerlo inmediatamente. Entonces eso también ya dependerá también de los procesos como ustedes tengan implementados a nivel institucional para ver pues si es que es muy a menudo la recepción de documentos, se tiene a muchas personas, entonces es un proceso que se lo puede hacer por partes, ¿sí? Como podemos ver, o se puede hacer directamente en un solo proceso, ¿sí? Una vez que nosotros hayamos ya recibido, registrado el documento y lo hayamos escaneado y anexado como imagen principal del documento, ¿sí? Ahí sí nosotros vamos a proceder a enviar. A diferencia de los documentos de salida, ¿sí? Que prácticamente son los oficios y los memos, no se firman, solamente se envían. Sin embargo, utilizamos el mismo botón que dice firmar y enviar, pero considerando que estos documentos externos no van a tener una firma ni electrónica ni una firma física de la persona que está haciendo el registro del documento, ¿sí? Eso también es una diferencia de los documentos que se generan desde el nuevo y los documentos que se registran en la bandeja de entrada, ¿sí? Una vez que nosotros ya hayamos completado la información, vamos a dar clic en firmar y enviar, ¿sí? Miren, a diferencia, por ejemplo, del firmar y enviar de las personas pues que tengan configurado la firma electrónica, aquí no me dice para el firmante, ¿no es cierto? No me dice seleccionar ni nada, ¿sí? Solamente me solicita un comentario. Entonces yo le voy a poner para su revisión y gestión, ¿sí? Y vamos a poner aceptar. Miren aquí lo que me dice. El documento eh, número tal fue enviado al destinatario. Entonces recordemos que a diferencia, ¿no? De los documentos en cambio de salida, esos documentos me genera un documento que termina en M, que puede ser un memorando, o en O, que puede ser un oficio. Y el documento se puede ir o a la bandeja por imprimir o a la bandeja igual del destinatario en caso de que haya sido con firma electrónica. Miren, en este caso yo solamente di enviar y el documento se fue al destinatario. ¿Por qué? Porque es un documento que estoy registrando desde la bandeja de entrada, ¿sí?
Entonces, estos documentos que se registran en la bandeja de entrada no requieren de firma. Lo único que requieren es ser enviados a los destinatarios. ¿Sí? Entonces, aquí me dice, ¿a quién es el destinatario? Entonces, esta es la persona que va a recibir este documento del documento externo, va a recibir en su bandeja de recibidos. ¿Sí? Por ejemplo, en caso de que por A o B circunstancia yo necesite volver a imprimir el comprobante de recepción de ese documento, yo me puedo dirigir a lo, ¿sí? Y aquí yo podría buscar el documento externo que requiero, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo puse buscar, no puse ningún filtro, ¿sí? Y me salen estos 3 documentos. Pero el que yo necesito volver a imprimir el ticket es este, por ejemplo, el que yo acabo de recibir, ¿sí? O el que yo acabo de registrar. Para poder imprimir nuevamente el comprobante, ¿sí? Solo selecciono y pongo imprimir comprobante. Y esto lo que va a hacer es volver a generarme el documento PDF, ¿sí? En el cual voy a tener en el pie la información de la recepción del documento. Mire. Entonces, esta es otro camino, digamos, para poder yo volver a imprimir el comprobante de recepción del documento, ¿sí? En caso de que lo requiera o tal vez me olvidé de imprimir en el documento que se me quedó en la institución, probablemente solo le imprimí en el documento que le entregué nuevamente al ciudadano. Entonces, este es otro camino por el cual yo puedo volver a imprimir el documento, la constancia de recepción del documento entregado en ventanilla o recibido en ventanilla. ¿Sí? Asimismo, ¿qué nos puede pasar? Por ejemplo, nos puede pasar que nosotros mandamos un documento sin asociar una imagen. Por ejemplo, mire, los documentos que tienen este visto son documentos que tienen asociados una imagen, ¿sí? Pero, por ejemplo, miren en este caso, este documento externo no tiene asociado una imagen. ¿Esto qué quiere decir? Si es que yo ingreso al documento externo, yo voy a ver que el documento tiene únicamente la información general. El documento ya se encuentra, el documento se encuentra en estado de elaboración, sí, pero yo todavía no le he asociado una imagen o no le he registrado una imagen, sí. Es decir, aún no le asocio con el escaneo de la imagen original del documento. Entonces yo desde aquí igual puedo buscarlo y pues puedo asociar, ¿sí? Este es asimismo otro camino que nosotros podemos tomar para asociar la imagen a un documento que hemos registrado, ¿sí? Y pues también tenemos aquí la carga de anexos al documento, ¿sí? Asimismo yo puedo colocar buscar, ¿sí? Igual si es que tengo información del documento puedo ir filtrando, ¿sí? Y asimismo yo puedo ir seleccionando el documento al cual quiero asociar anexos, ¿sí? Y puedo poner cargar anexos. Miren lo que va a pasar acá. Igual me va a desplegar únicamente la pestaña de anexos, ¿sí? Para poder yo ir añadiendo anexos a mi documento, ¿sí? Entonces, digamos, bueno, que estas opciones de acá son otros caminos alternativos los cuales me van a llevar a las mismas funcionalidades que ya habíamos visto, ¿no es cierto? ¿Sí? Pero son una ayuda probablemente un poco más rápidas o dependiendo de la información que yo tenga, pues puedo ir y no necesariamente me voy a dirigir a la bandeja de elaboración o a la bandeja en la que se encuentra el documento, ¿sí? Sin embargo, yo voy a poder desde estas otras opciones
acceder a los documentos para poder ya sea cargar o anexos o asociar las imágenes digitalizadas. ¿Sí? Una vez que nosotros ya hayamos enviado el documento al destinatario, el documento externo que acabamos de registrar asimismo se nos va a ir a nuestra bandeja de enviados. Miren, aquí está el documento que nosotros acabamos de registrar y se nos ha mandado a la bandeja de enviados, ¿sí? Y que ya llegó a su destinatario. Este camino o este caso en que en qué nos puede pasar, por ejemplo, nosotros vamos a ingresar aquí desde al documento, ¿sí? Y puede ser, por ejemplo, que adicional a esto, mire, aquí me dice, se recibe con CD, ¿no es cierto? Pero yo aquí en los parte de anexos no le anexé todo el contenido del CD porque puede ser mucha información, ¿sí? Y pues no la puse aquí en la parte de anexos. Pero, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? El CD que se recibió, prácticamente yo tengo que entregar de manera física, ya sea al destinatario o a algún responsable, ¿no es cierto? Para eso, ¿qué se tiene en el sistema? En el sistema, en la parte superior, en las acciones, tenemos la quinta acción que dice dar físico, ¿sí? Yo voy a dar clic en dar físico. ¿Qué es lo que va a pasar aquí? Miren, como ustedes van a hacer bandeja de entrada, la bandeja de entrada puede mandar a varias áreas o tal vez solamente a la gerencia, ¿sí? En este caso, en este caso, a mí me sale como tecnologías de información, ¿no es cierto? ¿Sí? Y es al usuario a quien yo voy a entregar el documento o el CD, por ejemplo, en este caso, porque también puede darse, por ejemplo, que me entregan un informe, por ejemplo, un anillado de unas 500 hojas. Y yo eso no lo voy a escanear, no lo voy a subir al sistema, sino que lo voy a entregar de manera física. Entonces puede darse el caso de que yo haga la entrega, ya sea directamente al destinatario o se me haya asignado que la entregue a otra persona. Generalmente va a ser al destinatario, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso, si es que da al destinatario, sería gerencia general, ¿sí? Voy a seleccionar al ingeniero Renan, ¿sí? Aquí podemos colocar el responsable del traslado. En este caso, ¿qué puede darse? Puede darse que en la institución nosotros tengamos una persona que nos ayude con el traslado de la información, ¿sí? Con mensajería y pues podemos nosotros mandarle a esa persona. Por ejemplo, Juan Flores, ¿sí? Entonces, él es la persona que me va a ayudar con el traslado del documento. En caso de que fuese yo mismo la persona que recibió el documento, la persona igual que entrega, pues aquí tendrá que ir mi nombre, ¿sí? En este caso voy a hacer como que fuese un tercero, la persona que me está ayudando a trasladarla al documento o el informe o el CD que recibí, ¿sí? Y aquí también puedo yo seleccionar el estado en el que recibí, ya sea el documento, el CD o lo que fuere, o la invitación, lo que fuere que me haya llegado como anexo al documento, ¿sí? Puede ser que nos llegó en un estado bueno, en un estado regular, en un estado malo, si es que tal vez llegó un poco maltratado o bastante maltratado, ¿sí? Yo podría seleccionar aquí que llegó en buen estado, ¿sí? Y aquí en el comentario de esta opción del dar físico es bastante importante. ¿Por qué? Porque prácticamente en este comentario yo voy a detallar qué es lo que exactamente estoy entregando, ¿sí? Entonces puedo poner, por ejemplo, se entrega CD con portada de la institución privada, por ejemplo, si no, ahí puede ir el nombre, ¿no? El nombre de la institución, ¿sí? ¿Sí? Coma. Se entrega anillado
¿sí? Anillado de 500 hojas, ¿sí? Entonces prácticamente yo aquí voy a detallar, ¿sí? Lo que estoy entregando. Entonces este comentario es bastante importante, ¿sí? Que pues lo llenemos. Una vez que nosotros aquí ya hayamos detallado lo que se va a entregar de manera física, vamos a dar clic en el botón aceptar. ¿Sí? Y miren lo que me dice aquí. Dice enviar físico. Me sale aquí el número del documento al cual yo estoy entregando el físico. ¿Quién es el destinatario? Sí, fecha y hora. Aceptar. Bueno, cuando nosotros dimos clic en aceptar, lo que tendría que haber pasado es lanzarse una ventanita con la información o con el detalle del dar físico. Puede darse el caso de que nos pase esto, que no me salta la ventana, ¿sí? ¿En dónde vamos a ver el documento? Nosotros nos trasladamos a la pestaña que dice recorrido, ¿sí? Y aquí tenemos esta opción que dice ver traspaso de documento. Le damos clic aquí. Veamos qué nos pasó. No me permite imprimir. Voy a volver a hacerlo ya. Miren, ahí guardé la información. Aquí en cambio sí me saltó el documento, ¿sí? Miren, entonces este es el documento que prácticamente nos va a respaldar del traspaso físico que acabamos de realizar, ¿sí? ¿Qué es lo que va a contener este documento? La información del documento que me va a decir el número del documento, ¿sí? El número de referencia en caso de que lo haya ingresado, ¿sí? El remitente, el asunto, quién registró o quién recibió el documento, ¿sí? La fecha en la que recibió y en la fecha que se envió. En la parte inferior que tenemos, tenemos la información del traspaso, ¿sí? Miren, tenemos que la información que yo estoy traspasando le estoy enviando a gerencia general, ¿sí? Al ingeniero Renan Boada, ¿sí? La fecha y hora de entrega que se realiza de la documentación, por parte de quién se envió, ¿sí? En este caso sería pues las personas que pertenezcan al área de bandeja de entrada, ¿sí? En este caso, como lo estoy haciendo yo, me va a salir tecnologías de la información porque yo estoy asociada a esa área, ¿sí? ¿Quién es la persona que envió? ¿Sí? ¿Quién es el responsable del traslado? En caso de que sea una tercera persona, aquí saldrá el nombre de la persona que yo ingresé, ¿sí? O si no, saldrá mi mismo nombre, ¿sí? En caso de que yo coloque mi nombre porque yo mismo voy a entregar el documento. Y en el comentario prácticamente lo que vamos a tener es lo que entregamos, ¿sí? Entonces en el comentario es importante pues detallar la información o la documentación que nosotros estamos entregando, ¿sí? Para que pues aquí en el documento de traspaso quede plasmado qué es lo que se entregó de manera física, ¿sí? Que probablemente nosotros no pudimos subir al sistema. Me imagino yo que esto tal vez no es tan ocurrente en la institución, no sé qué tanta ocurrencia tenga de que lleguen así los oficios o la información o los documentos que lleguen a su institución con documentación adicional y qué tan pesado o qué tan grande sea poder escanearlo como para subirlo como anexo al documento que se está registrando. ¿Sí? El estado. Y miren, en la parte inferior prácticamente lo que va a suceder es que vamos a tener todos los involucrados en el traspaso, ¿sí? Es decir,
que vamos a tener aquí. ¿Quién es la persona a quien yo entregué la información? ¿Sí? Que recibió. ¿Quién es la persona que envió o que entregó la información? ¿Y quién es la persona que trasladó? Sí, en este caso puedo ser yo mismo. Sí. Este documento prácticamente tendremos que imprimirlo y firmarlo, ¿sí? Por cada una de las personas involucradas. ¿Para qué? Para que este sea el respaldo de cada una de las personas de acuerdo a la información que se trasladó o que se entregó de manera física, ¿sí? Esto para el caso, como les había comentado, de los documentos que se reciben en ventanilla, ¿sí? Asimismo, como les comentaba, en caso de que pues yo no pueda o no me haya saltado la ventana directo, yo puedo volver a imprimir desde el recorrido, ¿sí? Desde el recorrido voy a poder ir otra vez a ver el traspaso y aquí puedo volver a imprimir el documento, ¿sí? Entonces tenemos como que varios caminos para poder llegar a la información que se requiera. Sí. A ver, en este caso voy a buscar el número de cédula del ingeniero Renan para que nosotros podamos ver cómo le llegaría a su bandeja de recibidos al ingeniero los documentos que se registren. ¿Sí? En este caso, como es un ambiente de pruebas, yo lo puedo hacer, ¿sí? En producción, pues como las contraseñas son intransferibles, nosotros ya no vamos a poder hacer uso de esta información, ¿sí? Entonces, miren, yo acabo de ingresar con el usuario del ingeniero Renan, ¿sí? Y él va a ver prácticamente en su bandeja de recibidos así la información que se ha remitido. Miren, en este caso fue de el ingeniero Luis Muyulema, ¿sí? Al ingeniero Renan Boada, ¿sí? Y aquí está prácticamente el documento que nosotros acabamos de registrar desde la bandeja de entrada, ¿sí? Y miren, él lo va a poder ver, ¿sí? Entonces es importante que nosotros escaneemos y asociemos la información que recibimos desde nuestra bandeja de entrada. ¿Para qué? Para que el ingeniero ya pueda ver la documentación tal cual la dejó el ciudadano o ya sea o alguna persona de una institución pública, de otra institución pública o privada, ¿sí? Entonces él así ya va a poder tener la información de primera mano y aquí pues él va a poder ver y gestionar o prácticamente asignar a quien corresponda para su gestión y una pronta atención. Entonces, esto también era otro de los beneficios que se habían hablado acerca de la aplicación, pues que nos va a ayudar a ser más eficientes, ¿no? Tanto a nivel de los ciudadanos como también a nivel interinstitucional. Entonces, prácticamente esta es la idea de que nosotros podamos ya enviar el documento con toda la información registrada en el sistema, ¿sí? Para que pues a través del sistema nosotros podamos dar una pronta gestión a la información, ¿sí? Bueno, tal vez alguna pregunta, alguna duda, tal vez hasta ahí. No sé si es que tal vez pudimos hacer el ejercicio, si es que podemos despachar o registrar un documento, ¿sí? Externo. Recordemos que es importante hacer los ejercicios, ya que ahorita como nos mantenemos en un ambiente de pruebas, pues podemos hacer diferentes registros, ¿no? Podemos hacer diferentes opciones para ver si es que, pues en el caso nuestro sí está bien, si es que necesitamos tal vez alguna duda, tal vez algo más que se pueda fortalecer en la capacitación, ¿sí? Además, sabemos pues que con el uso de la aplicación podemos nosotros también darnos cuenta de que
de que pues si es que algo quedó completamente claro o si es que tal vez tenemos alguna duda acerca de la utilización de o la funcionalidad del aplicativo. En este caso voy a salir. Voy a volver a ingresar con mi usuario. ¿Sí? Por ejemplo, asimismo, como habíamos visto en la mañana, en la búsqueda avanzada, nosotros también podemos buscar estos documentos externos que hemos registrado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí yo puedo poner un filtro en el tipo de documento que quiero buscar únicamente los documentos externos, ¿sí? Y mandar a buscar. ¿Para qué? Para que no me salga toda la información. Entonces, miren, aquí yo tengo prácticamente la documentación que se ha ido registrando, ¿sí? Y asimismo, pues, nosotros vamos a tener tanto los documentos externos como los documentos internos de la institución asociados a un número de trámite. Y pues aquí podemos ver igual los archivos que estén dentro de este número de trámite y los anexos, ¿sí? Entonces es muy similar a lo que ya habíamos visto en la mañana, sí, la búsqueda. Yo también puedo hacerla a través de aquí, de la búsqueda de los documentos externos, ¿sí? Y asimismo, pues yo aquí en la búsqueda puedo ver el número de referencia, puedo ver el usuario actual. En este caso, el usuario actual va a ser Silvia Velasco, ¿sí? Que es la persona que registró. Y el ingeniero Renan Boada, pues que es el destinatario del documento. El documento que se envió se encuentra en la bandeja de enviados de Silvia Velasco y el documento que recibió el ingeniero Renan, pues se encuentra en trámite en la bandeja de elaboración. ¿Sí? No sé, ahí como podemos ver, prácticamente esto sería el registro de documentos externos desde nuestra bandeja de entrada. No sé si es que tal vez tienen alguna duda, quieren que se les aclare algo, tal vez alguna duda entre documentación, registrar documentos externos y la elaboración de documentos de salida, que son los memorandos, oficios. ¿Sí? Como podemos ver, este módulo de la bandeja de entrada es un poquito más corto, un poquito más sencillo. Sin embargo, sí podemos llegar a tener a veces un poquito de confusión con el tratamiento de los documentos de salida. En caso de que así sea, pues igual nosotros vamos a estar aquí atentos a cualquier duda para poder hacerles cualquier aclaración acerca del registro de los documentos. Por favor, me confirman si es que tal vez tienen alguna duda, algo que aclarar. ¿Sí? Pues no, entendería que todo quedó claro, que entendimos perfectamente cuál es la diferencia entre registrar un documento externo y elaboración de un documento interno. ¿Sí? Bueno, como pudimos ver, este módulo es un poco más corto, sí, no tiene mucha funcionalidad, no tiene muchas cosas como prácticamente el módulo de documentos de salida, sí que prácticamente nosotros en la parte superior tenemos muchas más bandejas que en la bandeja de entrada, sí. Y bueno, pues es todo cuanto les podría ayudar en cuanto al módulo de bandeja de entrada. Si es que no hay ninguna duda, ninguna pregunta, pues podríamos dar por terminada la capacitación. Y bueno, nosotros aquí, como les había comentado en la mañana, pues vamos a estar prestos aquí, atentos a cualquier duda, a cualquier novedad que tengan, para pues que la salida a producción sea todo un éxito y bueno, que todo marche sobre ruedas, ¿no? Una pregunta, ¿cómo es de las grabaciones? ¿Los van a cargar algún link donde podamos acceder?
Sí, sí, ya les van a enviar los links, les van a mandar al área de tecnología y para que por favor ellos igual les puedan hacer la distribución de los mismos para que puedan volver a recordar, ¿no? En caso de que se requiera.